Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Buen día, gente, buen día, bienvenidos a una nueva edición de este Volando Bien Alto, el día de la fecha. Somos Radio Comunitaria La Lechuza, la primera radio comunitaria de la provincia de San Juan, pero obviamente ya no la única. Comenzamos la mañana de hoy, vamos a consultar un poquito a ver cómo estamos con la temperatura. Estamos en el estudio de Radio Comunitaria La Lechuza y este es el pulmón de la Radio Comunitaria La Lechuza, una radio que tiene 12 años para 13 de existencia aquí en Pocito, San Juan. Estamos en una zona donde la gente se dedica al trabajo agrícola, la mayoría de nuestros vecinos y vecinas son trabajadores agrícolas. Esta organización podríamos decir que es una hija de El que se vayan todos del 2001, en donde un grupo de vecinos salió a hacer estas asambleas que se multiplicaron por centenares o tal vez miles a lo largo del país. Pero hubo como un protagonismo, un hacer cosas en la calle, estar, reunirse, discutir. Radio Comunitaria La Lechuza en realidad es el área comunicacional de una organización que se llama Retamo. Lo armamos como una campaña para que se conociera de La Lechuza, donde empezamos a pintar con stencils muchas lechucitas que son nuestro logo, pero sin decir de qué se trataba. Y bueno, y después, a los pocos días, un 13 de marzo del 2010, salimos por primera vez al aire. Empezamos con unas especies de spots que ya habíamos grabado y estuvimos como un mes así hasta que ya empezamos con una programación, con el programa Sin Plumas en la Lengua, que es el programa como más importante y viene sosteniendo desde los inicios. Primero comenzamos en una habitación de un compañero que dijo: acá podemos poner la radio, que es cerca de acá. Acá en este lugar donde estamos ahora, que es el abanico, teníamos la planta transmisora y transmitíamos a través de enlace. Bueno, con el tiempo pudimos tener una casita prefabricada en este terreno, entonces mudamos todos los equipos acá y ya no necesitamos trabajar por enlace, sino directamente acá en la planta. Pasaban cosas muy divertidas. Venía la gente de la universidad que estudia comunicación y que además algunos se especializan en la comunicación popular y venían con algunos manuales a traernos para explicarnos cómo hacer una radio que los pibes que no habían terminado ni la primaria habían hecho. Y ahí los manuales y el mundo real chocaban como si fuera el Big Bang, ¿me entendés? Cuando elegimos el nombre salió de un encuentro con los niños, porque cuando La Lechuza empezó, básicamente los únicos que nos acompañaban eran los niños. Y nosotros consideramos que Rodolfo Walsh es el ejemplo de lo que es la comunicación, ¿no? O sea, de lo que es la comunicación. Muchos dicen, ¿no?, que puede haber dos tipos de comunicación. Y quizás sí, pero en realidad la comunicación es una sola, debería ser una sola. Y creo que Walsh fue quien nos marcó el camino. Hablamos desde abajo, digamos, buscamos siempre escuchar y tratar de razonar desde ese lugar. Y tampoco son iguales en el sentido de económicamente. Digamos, no hay una igualdad económica y entonces no hay una igualdad de derechos en ese sentido. No podemos entender lo que sucedió en la radio si no se entiende la política nacional y la política provincial, pero tampoco es suficiente. También hay una dinámica que tiene que ver con nuestra propia organización. Siempre se dice la radio es una radio del pueblo. Mentira, la radio le pertenece a una organización. Pasamos de ser reconocidos a hacer que la gente se apropie del proyecto de la radio. El 18 de enero del 2021 hubo un terremoto, o cuando uno escucha hablar a las personas que los vivieron, decía: uy, qué pesados con lo del terremoto y con que siempre se habla del terremoto, pero
cuando a uno le toca vivirlo y cuando toca vivirlo como en condiciones de vulnerabilidad, como son las de la mayoría de la gente de acá, entiende lo fuerte y cómo marca y por qué, aún pasando años y años, eso sigue estando presente en la memoria colectiva, en los relatos. Y la realidad es que más de 10.000 personas perdieron prácticamente todo, que es mucha gente, pero que por razones que podríamos discutir, según nuestra apreciación, el gobierno provincial no asumió en los tiempos y en la forma que a nosotros nos hubiese gustado la vanguardia en la atención de la crisis. O sea, esto fue una posta sanitaria, fue el lugar de las asambleas, fue el lugar de acopio de alimentos, fue el lugar donde había actividad para los pibes. O sea, esto era un campamento, pero durante 6-7 meses esto fue a full. No había energía eléctrica, se cortó la energía eléctrica, quedó todo en oscuras, así que a tratar de buscar a mis hijos. Hasta que los pude, cuando ya supe que ya estaba todo en orden con mi familia, comenzar a ver cómo vecinos comenzaban a llegar hasta acá, hasta la radio, hasta la asociación civil. Entonces comenzamos a buscar colchones, a buscar colchas, a buscar nylon y nos tiramos acá en una canchita que tenemos enfrente y ahí pusimos los colchones para los chicos, preparamos algo para tomar, preparamos un café, bueno. No fue solo La Lechuza, digamos, fue la comunidad organizada, pero en torno a este medio de comunicación y a esta organización. Entonces, los vecinos de enfrente prestaron el espacio para poder hacer el comedor o la olla popular. Acá se movilizaron muchas donaciones y muchas organizaciones o personas individualmente llegaban hasta acá a traer sus donaciones, gente que donó dinero, que de alguna manera también habla de la confianza que tenemos de muchos sectores para transferir dinero a una cuenta y saber que eso va a salir y se va a destinar a lo que se tiene que destinar. Pero la verdad que hay una historia que particularmente a mí y a la mayoría de los que estamos acá me parece que nos atraviesa absolutamente. Pero la muerte del Alan fue para nosotros la más fuerte, digamos. O sea, el salón que está abajo de este estudio fue la sala velatoria de un pibito que era parte de nosotros, ¿no? Un pibe en una provincia tildada de conservadora, abiertamente gay, que trajo a su pareja, que militó su disidencia o su manera de transitar la sexualidad y su vida cagándose de la risa con nosotros porque encontró un continente que permitió que él no sea estigmatizado. Es parte de esta radio y lo será siempre. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.